Bueno, este mes ha sido un tema muy, muy lindo. A mí me ha tocado mucho el corazón, hermanos, que es volver a casa. Todos nosotros, de una u otra manera, porque Dios nos creó, Dios es un Dios de familia. El tema de hoy tiene que ver con la familia de Dios, aunque no voy a necesariamente tocar el término, pero Dios es un Dios de familia, Él mismo es familia. De hecho, pues en la doctrina católica se le llama a la Trinidad la Sagrada Familia, ¿verdad? Y Dios cuando nos hizo a nosotros los humanos, nos hizo en familia también. Y este asunto de familia es bonito, ¿verdad que sí? Es algo hermoso, ¿verdad que sí? Algunos que tal vez han tenido alguna experiencia bastante dura con su familia, como pastor por tantos años he aconsejado a todo tipo de personas. Me ha tocado aconsejar a la gente que me ha dicho, es que mi mamá me odiaba a mí. Me decía esto, usted no vale nada, mejor hubiera tenido un perro en lugar de usted, cosas como esas, y una sola y no dice, Dios santo. ¿Usted qué hago así? ¿Verdad? Existirá algo así, pero son muchas veces las que me ha tocado hablar con personas que han tenido esa experiencia. Imagínate la mamá diciendo eso. Generalmente los hombres somos más caballos, ¿verdad? Y se da más que hombres a veces, ¿verdad? El papá diga cosas, pero la mamá casi nunca. Pero la verdad, ¿sabes lo que es que una mamá le diga eso a una hija? Pero aún esas personas aman su familia, ¿sí o no? Han sido así como despreciados y puestos como algo que no valen y aman la familia. O sea, la familia es algo muy cercano, muy, muy cercano. Dios es un Dios de familia. Entonces, ¿cómo de volver a casa? Definitivamente nos toca el corazón, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es una visión muy linda y por supuesto la parábola del hijo pródigo pues ejemplifica de una manera maravillosa nuestra historia de seres humanos, la historia nuestra como seres humanos que fuimos alejados de casa por, perdonando la expresión, por mera estupidez, ¿verdad que sí? Pero que gracias a Dios en algún momento podemos, como le pasó al hijo pródigo, volver en sí, que es la clave de esa parábola, dicho sea de paso, de esa enseñanza de Jesús, volver en sí y decir, sí hay un camino de regreso a casa. Amén. Como mi hijo ha estado predicando sobre la parábola del hijo pródigo, Dios me quemaba, yo quería predicar sobre esa parábola, decirle la honestidad aquí a todos ustedes. Yo me quemaba por predicar la parábola del hijo pródigo. Pero bueno, mi hijo casi que ha agotado ya todos los temas, ¿verdad? Inclusive la del hijo mayor, ¿verdad? Digo, tal vez me quede esa, dije yo. Tampoco. O sea, a mí la tocó. Entonces, yo le decía al Señor, yo rascando la cabeza porque me iba dado la misión a diciembre, al predicar el último domingo del mes, que termine el tema. Entonces, tengo que ajustarme al tema. Yo soy un discípulo obediente, ¿verdad? Y entonces me quejo por predicar un millón de temas diferentes, ¿verdad? Pero bueno, soy obediente. Y entonces digo, ¿ahora qué hago? Yo quiero predicar la parábola del hijo pródigo. Y ya mi hijo la agotó toda, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu Santo es bueno, ¿eh? Así que yo voy a hablarles de volver a casa en una perspectiva que usted la va a disfrutar un montón esta mañana. Una perspectiva increíblemente maravillosa. Vamos a meternos en un viaje buenísimo. Que el Espíritu Santo nos ayude a que sea algo más que una información y sea una revelación para usted esta perspectiva de volver a casa que vamos a ver hoy. Amén. En el nombre del Señor. Pues voy a invitarles primero que todo, hay una dinámica que estoy haciendo muy seguida cuando voy a enseñar, y es que le pido a todos juntos que hagamos aquí, donde sea que he ido, lo he hecho, algo que siento que el Espíritu Santo me ha dado como instrucción, que vamos a orar el Salmo 91, 51, perdón. El Salmo 51. Vamos a orarlo. Vamos a hacerlo leído, pero yo no quiero que usted lo lea así.
le vamos a hacer nuestra oración. Amén. Así que póngase de pie, busque el Salmo 51. Si no tiene Biblia, a ver, ahí está mi hermano ahí, Miguel, sin Biblia. Si hay alguien que no tiene la Biblia allí, que nadie, aquí está don Alberto también, que nadie se me quede, por favor. Vuelvan a ver así alrededor, nadie se sienta mal, somos la familia del Señor. Vuelvan a ver a su alrededor si hay alguien que no tiene cómo leer esto, lo vamos a hacer juntos. Están estas lindas muchachas que están aquí al frente también. Todo el mundo lo tiene, el Salmo 51. Sí, estamos listos. Vamos a orar, ¿verdad? Procure hacerlo su oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Pueden sentarse. Te quiero hacer la recomendación de que haga esta oración diariamente. La puede hacer cuando se va a acostar. En el caso mío yo la hago todas las mañanas, pero en la noche antes de acostarse o antes de empezar el día, pero haga esta oración todos los días. Nosotros tenemos una idea, hermanos, especialmente los que venimos de la Iglesia Católica, que leer una oración así o hacerla es un rezo, y entonces no lo hacemos. Quítese eso de la cabeza. Amén. ¿Cuántos oraron y sintieron su corazón? ¿Verdad que sí? Quítese eso no es un rezo. Es tomar inclusive la misma palabra. Qué mejor que la misma palabra para orar a Dios. Amén. Y es un salmo una oración que necesitamos hacer todos los días, porque todos los días nos contaminamos. Amén. Bendito sea el Señor. Ok, abra su Biblia entonces en Lucas capítulo 15. Apenas va a tomar, solo un versículo voy a tomar de la parábola del hijo pródigo, así que no, dice, el pastor se va a contradecir con todo lo que dijo. Lucas capítulo 15, versículo 17, dice, y volviendo en sí dijo, es el hijo pródigo, ¿verdad? Y cuando estaba ahí deseando llenar su vientre con
la comida de cerdos. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? En casa de mi padre. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Entonces él hace referencia aquí a la casa de mi padre. Cuando hablamos de volver a casa, estamos hablando de volver a la casa del Padre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, cuando Dios nos hizo, mis amados hermanos, según Génesis 1:27, dice claramente que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dice, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y luego dice la Escritura, hermanos, que vamos a ir ahí a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Sí? Hace primero al hombre, luego nos cuenta aquí de cómo Dios creó todas las cosas, la tierra y los cielos, dice. Y en el versículo 8, aquí en Génesis 2, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces nos habla y cita aquí la Escritura la primera vez este maravilloso lugar que se llama el huerto del Edén. El huerto del Edén. La palabra Edén significa deleite. Yo les voy a hablar hoy, hermanos, de que este volver a casa, que lo experimentamos cuando recibimos al Señor, que lo experimentó el hijo pródigo, que volvió en sí y dijo, hay un camino de regreso a la casa de mi Padre. Esta realidad que empieza con un primer paso aquí en la tierra de volvernos al Señor y experimentar la gracia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? ¿Cuántos disfrutan el perdón de Jehová, el Señor Dios nuestro, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha hecho sus hijos? Este primer paso que damos aquí en la tierra de el regreso a casa, a los brazos del Padre, hermanos, es el primer paso del regreso a la casa que se llama el Edén. Y esa es la perspectiva que yo voy a darle hoy. Este regreso a casa involucra también un regreso al Edén, a este lugar que dice aquí claramente, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Había creado al hombre y Dios establece un huerto, un jardín, y le llama el Edén, y pone ahí Dios al hombre en el Edén. Vamos a ir a Génesis 3:8. Dice, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es Edén? ¿Qué es Edén? Hermanos, Edén es donde Dios mora, es la presencia de Dios, es el santuario de Dios. Eso es Edén. No tenemos tiempo para elaborar sobre todo eso. Solo le voy a dar una cita en Ezequiel 28:13, cuando habla la Escritura de la caída de Satanás, de este ángel, este arcángel. En Ezequiel 28:13 dice que él estaba en el Edén, en el monte de Dios. En muchos lugares se habla del monte de Dios, se habla de este lugar Edén. Edén es donde Dios estableció su presencia. Y lo vemos aquí en este versículo que acabamos de leer, Génesis 3, versículo 8, y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Este que se paseaba, en la palabra hebrea que está ahí, hermanos, es clara de que Dios frecuentaba, se puede traducir también el lugar que Dios frecuentaba. Él llegaba ahí y esa tarde llegó, porque dice que fue al atardecer, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que dice? Y oyendo la voz de Jehová que se paseaba al aire del día. Esa es la impresión que da ahí, es el atardecer. Como frecuentaba, dice el hebreo. Entonces, era muy normal que Dios apareciera como frecuentaba
conversar con Adán y Eva. Mi esposa ahora hacía referencia a los jueves, que es en lugares altos, ¿verdad? Hasta el lugar, el nombre que tiene, lugares altos, que es esta comunión de nosotros con Dios. Cuando dice aquí que Dios se paseaba, dice, oyendo la voz de Jehová, que también puede ser traducido como un ruido, como un estruendo. Es lo que se empieza a conocer luego en todo el Antiguo Testamento como las apariciones del ángel de Jehová. La aparición de Dios. ¿Cuántos de ustedes anhelan una aparición de Dios? Es realmente lo que nos tiene aquí, es la gran realidad, ¿verdad? Si no tuviéramos esta comunión con Dios, si la sangre de Cristo no nos hubiera acercado al Señor de tal manera que podemos tener comunión con Él, no lo vemos, pero podemos tener comunión con Él, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, cuando Dios había puesto a Adán y Eva en el Edén, en su presencia, en su trono, Él se aparecía. Ahora hay algo interesante, que hay un montón de implicaciones que las necesitamos entender. Una es que este nuevo ser que Dios había creado era de carne y de hueso. Era una nueva creación. Hasta ahí todos los seres que existían, todos estos ángeles y arcángeles y serafines y querubines, no participaban de carne y de hueso. Fue esta nueva creación, ¿verdad? Así como cuando yo me alisto en la mañana y estoy viendo ahí, mi cara, el espejo, siempre, yo no sé por qué, siempre me recuerdo del versículo de Apocalipsis que dice: grandes y maravillosas son tus obras. Esta nueva creación de Dios, hermanos, era diferente a lo que hasta ese momento existía. Y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. En este regreso a casa que yo les traigo hoy, es muy importante que entendamos que estas nuevas criaturas eran totalmente diferentes a lo que existía antes. ¿Me están siguiendo? Estas nuevas criaturas tenían carne y hueso. Eran humanos, seres humanos. Creó Dios a Adán, a la raza humana. Entonces Dios descendía al Edén para tener comunión con este ser humano. Cuando dice la voz de Jehová, que también puede ser traducido sonido, ruido, estruendo, truenos, lo que está dando la impresión clara ahí en la escritura es que Dios se apareció. Amén. Dios se apareció y se apareció. Dios tenía que aparecerse, y esto tenemos que entenderlo, y me perdonan hoy ser tan técnico. Tenemos que entenderlo, que Dios tenía que aparecerse porque estos nuevos seres eran seres humanos de carne y de hueso, con ojos físicos, y necesitaban una manifestación física. Y esto es la impresión que da aquí clarísimo cuando usted puede profundizar, y no solamente el versículo, sino en general en toda la escritura, cuando lo mira en el idioma hebreo y en lo que tiene que ver todo el contexto de la aparición, de las apariciones del ángel de Jehová. Todas las apariciones del ángel de Jehová eran apariciones físicas, que Dios necesitaba aparecerse físicamente a seres físicos. ¿Estamos claros? Ok. Entonces el Edén era esa comunión con Dios, esa presencia de Dios. Hay algo más profundo aquí que tengo que decir, no lo puedo dejar. Son datitos ahí, si a usted le gusta apuntar o le gusta conocer algunas cosas de la escritura. Hay otra cosa interesante, este nuevo ser que Dios había creado, diferente a todo lo que había hecho antes. ¿Están siguiendo? Dios lo invita a ser parte de la divinidad. Dios lo invita a ser parte de la divinidad. En lenguaje un poco más técnico, y tal vez para cualquier otro día que podemos hablar de esto, Dios lo invita a ser parte de su concilio. Y parte del concilio de Dios solamente habían seres divinos, solo habían seres celestiales. La escritura dice en el Salmo 8, hablando de nosotros, los seres humanos, dice que Dios nos hizo un poco menor a los ángeles.
Era claro que esta nueva creación era un poco menor que los seres celestiales. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Pero Dios en su corazón dice, estos nuevos seres que tengo, los voy a hacer parte de mi concilio, los voy a convertir y darles acceso a convertirse en seres celestiales. Entonces había una criatura ahí que aparentemente funcionaba como la mano derecha de Dios. Aparentemente también le tocaba dirigir todo lo que era la parte sacerdotal, esa administración a Dios, esa exaltación a Dios. Se le llama inclusive el primer líder de alabanza a Satanás, a este arcángel Luzbel, ¿verdad? Pero esto habla que no solamente guiaba todo lo que era adoración a Dios, sino que era demasiadamente cercano a Dios. Era como su mano derecha. Y este ser no le pareció. O sea, jamás. O sea, estas nuevas criaturas que son inferiores jamás pueden ser parte de esto tan glorioso. Y la Biblia dice que su corazón se llenó de maldad. La aparición de Satanás, ¿a dónde fue que apareció? En el Edén. Era una aparición totalmente malévola, porque no le parecía el plan de Dios. Y como siempre, lo que Satanás hace, hermanos, es ofrecernos caminos más fáciles. La tentación de Satanás a la mujer le dice, coma de la fruta, porque Dios sabe que cuando ustedes lo hagan, serán como Dios. Serán seres divinos. El plan que ya Dios tenía desde antemano, hacerlos seres divinos. Amén. O darles acceso a la divinidad. ¿Estamos claros? ¿Sí me están siguiendo? Y entonces el diablo dice, no, hagan lo contrario que Dios les dijo, porque así rapidito lleguen a ser como Dios. Pero lo que él estaba era enojado y no le parecía que estas criaturillas tuvieran acceso al concilio divino. Como que hay algo de eso en nosotros, ¿sí o no? Como que el hijo pródigo, el mayor, el hijo mayor, no le pareció que este fuera recibido adentro de la familia, esta criaturilla, este hijo menor, este irresponsable. No, ese merece estar en otro lado, ¿verdad? Como que es muy de nosotros, ¿verdad? Es como que yo estoy invitando a David, ¿verdad? Que hoy en la tarde nos vamos a ver y que Jamie me va a hacer un queque de zanahoria y todo eso, ¿verdad? Y entonces se acerca Silvia y entonces uno se calla, cambia el tema, porque no queremos que Silvia vaya a la fiesta. ¿Está en nosotros eso, sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y el tico más todavía ahí. Pues dice que lo puedo decir como tico. Los ticos somos terribles en eso. Terribles. Las otras culturas, hermanos, todas las culturas que yo conozco, menos la tica, son inclusivos. Se ven, está uno en un aeropuerto, en otro lugar, donde sea, hermanos, y se ven dos paisas, ¿verdad? Dos paisanos del mismo país, y se alegran y se saludan, y de pronto otros son súper amigos, ¿verdad? Y los ticos llegamos a un aeropuerto y oímos un acento tico y hacemos así. Estamos en la fila en algún lugar y en otro país y ya nos damos cuenta de un tico. Y me vine a Costa Rica para no ver a nadie. Somos terribles. Pero el enemigo no quería, y entonces vamos a ir aquí a Génesis también. Antes de eso, antes de hablar del enemigo, vamos a ir aquí en el versículo 15 al 17, Génesis 2, 15 al 17. Mire lo que pasó. Este aspecto es importantísimo también en toda esta historia. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este punto aquí, hermanos, estas palabras de Dios con el ser humano en el Edén son importantísimas y es la base de todo lo que es nuestra relación con Dios. Dios invita a esta nueva raza, a esta nueva creación, los invita a un pacto de amor. Un pacto de amor. Lo que también la Biblia habla de la fe. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que somos salvos? Por medio de la fe, ¿sí o no? Dios le hace una invitación a esta raza humana a entrar en esta divinidad, pero el requisito es un pacto de amor. Es fidelidad, es lealtad. Dios encierra lo que llamamos nosotros obediencia. Dios encierra todo en lo que es lealtad, en lo que es fidelidad. Por eso es que San Pablo toma el tema del matrimonio y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. El matrimonio es un reflejo, mis amados hermanos, de exactamente esa invitación que Dios le hace a la raza humana de que obedézcanme y séanme leales. De eso se trata todo esto, hermanos. Obedézcanme y sean leales. Entréguense con un amor fiel. Es tremendo, que se me para el pelo, hermanos. Entréguense, y entonces esa es la condición, nada más. Para la prueba, para que ustedes se gradúen como seres celestiales, como miembros de mi concilio, es que me amen con lealtad. Que me amen con lealtad. Lo mismo que decimos los esposos a las esposas, ¿verdad? Ámeme con lealtad. Yo no lo voy a hacer para usted, pero ustedes hicieron. No, eso es un chiste malo. Pero es amor con lealtad, ¿sí o no, amor? Hermanos, es amor con lealtad, es amor leal. Todo, usted puede resumir todo el mensaje de la Biblia en esta frase: amor leal. No es legalismo como a veces caemos en ese error. Entonces esa es la invitación que Dios le hace al hombre, pero el hombre o la raza humana, ¿verdad?, falló. Vamos a Génesis 3:6 ahora sí. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Champaguabas ahí, ahí detrás de ella, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Y dice que el marido comió así como ella. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, esta raza humana no pasó la prueba. ¿Amén? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Ay, Dios ayúdenos, ¿verdad que sí? Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Qué pasó? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, o sea, ¿cuántos ven lo claro de ahí? ¿Alguien le queda alguna duda? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Versículo 23 dice: y lo sacó. Y el versículo 24 dice: los echó, ¿verdad? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El ser humano, la raza humana, fue echada del Edén. Por eso el tema de hoy es de regreso a casa. El regreso a casa, la obra de Jesús, hermanos, no solamente nos regresa a una comunión con el Padre, que solo eso ya vale el boleto, ¿verdad que sí? Sino que usted y yo vamos de regreso al paraíso, al Edén. No parece que entendieron, ¿verdad? O es que no quieren morirse. Seguramente fue eso, ¿verdad?
Este tema es muy importante porque está en la escritura, es real, es parte de lo que le sucedió al ser humano. Nos hicieron echados del Edén, ¿verdad? Entonces este regreso a casa involucra también un regreso a Edén. Amén. En el tiempo de Dios, ¿verdad? No es que usted se va a morir mañana. Entonces puede decir amén, tranquilo, ¿verdad? Diga amén cuando yo digo de regreso al Edén, porque usted llegará a morirse algún día, no mañana, pero algún día. ¿Sí o no? ¿Cuántos están conscientes aquí de la muerte, hermanos? ¿Verdad? ¿Y cuántos están interesados en qué pasará después de que pase eso? Por eso es el tema hoy, hermanos. Pero es que está involucrado, no podemos quitar este regreso a casa sin pensar en un regreso a Edén y lo que Edén significa, que es con lo que voy a terminar el mensaje al puro final. Así que fueron echados, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Dios los hizo echados. Ellos fallaron y Dios los sacó de casa, los sacó de Edén. Dios dice algo muy lindo ahí mismo, exactamente en Génesis 3, después de la caída, hermanos, que vale la pena leerlo también. Génesis 3, 14 y 15. Dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios anuncia ahí inmediatamente en la caída que esta serpiente será vencida. Y Dios anuncia, amados hermanos, el camino del regreso a casa. Aleluya. Ahí mismo, en el mero acontecimiento, Dios dice: habrá un camino de regreso a casa. Yo lo voy a proveer. Amén. Y así como arruinaste a la raza humana, engañándola y haciendo que descendiera de categoría y fuera, esto es importantísimo también, y fuera la raza humana, que nunca fue el plan de Dios, y fuera entonces la raza humana, el plan de Satanás, fuera condenada para siempre. Algo que le había pasado a la serpiente y a los ángeles que habían caído. Ahora la Biblia dice en Apocalipsis claramente que los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, hablando de los seres humanos, serán lanzados al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Dios nunca había preparado un lugar de condenación para la raza humana. Y la obra de Satanás abre la puerta para que la raza humana sea también condenada. Entonces Dios le dice: yo voy a mandar a alguien que va a venir y va a aplastar tu cabeza. Y voy a abrir el camino de regreso al Edén. Bendito sea el Señor, el regreso a casa. Vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a pegar un brinco grande aquí, desde Génesis hasta Romanos. Capítulo 5, vamos a leer versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces es lo que acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Verdad? La raza humana, Adán y Eva ahí meten la pata, y entonces la muerte entró a toda la humanidad por un hombre, como dice ahí. Vamos al versículo 18. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Hermanos, este regreso a casa que provee el Señor Jesús en su obra en la cruz, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, nos dio la posibilidad de regresar otra vez al Edén. De ese plan que Dios tenía de hacernos miembros del concilio celestial, hacernos seres divinos, seres celestiales. Jesús la provee, que es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo por la inspiración del Espíritu Santo. En estos versículos 18 y 19 que estamos leyendo:
Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es este asunto de amor leal, la obediencia de uno. Jesús, en obediencia al Padre, pero por amor. Porque, hermanos, este término amor leal, amor fiel, que otra vez, ¿verdad? Que por eso lo practicamos tanto en la relación de esposo-esposa, amor fiel, es clave, hermanos, porque no es un asunto de que, bueno, voy a hacer esto porque no me queda otra. No, voy a hacer esto porque me nace. Dios, por eso Dios cuando va a hacer pacto con Israel, a mí me llama un montón la atención esto, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios tiene alguna necesidad de algo? Hermano, explíquenme, a ver, ¿qué cree? ¿Qué piensa? ¿Un Dios completo? ¿Un Dios que hace lo que quiera? ¿Un Dios que ha existido por la eternidad? ¿Verdad? Así como que tenga necesidad de algo, no necesariamente. Pero qué interesante que cuando Dios va a hacer pacto con Israel y le da los mandamientos a Moisés, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Aquí está este Dios todopoderoso diciendo: le voy a mandar que me ames, sobre todo. ¿Cuántos pueden darse cuenta de la importancia de lo que es este amor? De lo que es este amor leal, esta obediencia por amor. Amén. Es la base del Evangelio, la base de la palabra. Y Jesús viene y nos dice San Pablo, y por todo lado la Escritura lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero él, por la obediencia, entonces él, y por eso era que Jesús vino y se hizo raza humana, se hizo humano. ¿Me están siguiendo? Esto es poderosísimo, hermanos. Porque era el humano el que tenía que reivindicarse. Amén. Y Dios dice: ahora este Satanás, y aunque yo le anuncié que le iban a aplastar la cabeza, alabado sea Dios, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y entonces Jesús se hace hombre, Jehová Dios, el Señor, se hace hombre, y es como hombre que Él cumple con aquello que falló Adán. Es exactamente lo que explica Pablo aquí en Romanos. Jesús, y de hecho la Biblia le llama a Jesús el postrer Adán. El postrer Adán. Él viene como Adán, y la palabra Adán significa humanidad. Ser humano, Adán, eso es lo que significa. Él viene como el postrer Adán, viene como Adán, se hace hombre, se hace humano. ¿Me están siguiendo? Y como humano cumple con aquello que falló allá. Adán por zapaguabas y seguir lo que le dijo la doña. Entonces Jesús viene, hermanos, y revierte eso en obediencia al Padre, y una obediencia de amor leal. Amén. Y entonces se nos abre el camino y la puerta del Edén se abrió. Jesús dijo: yo soy la puerta. La puerta del Edén, aquella puerta donde estaba aquel ángel con una espada de fuego para que la raza humana no pudiera entrar. Amén. Jesús, como humano, ama a Dios lealmente, cumple con lo que Adán no pudo cumplir, y Él se convierte en la puerta. Y usted y yo, hoy, por la gloria de Dios, no solamente tenemos el perdón de pecados, alabado sea Dios por eso, tenemos comunión, acceso al Padre, podemos experimentar su presencia. El Edén se abre cuando invocamos la presencia del Señor, hermanos. El Edén se abre la visitación de Dios. Viene a su casa por la tarde para tomar cafecito con usted. ¿Verdad que es riquísimo tener comunión con el Padre, con el Espíritu Santo? A ver, dígame si no es así, hermano. Por eso es que alabamos a Dios aquí. Por eso es que en el momento de la alabanza no queremos que se termine. Por eso es que hay lugares altos los jueves. Por eso es que no debe haber solo 6 de ahí conectadas. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y no es un asunto de cumplir con una regla. Tiene que ser amor leal. Tiene que ser amor leal. Pero Jesús es la puerta que nos da acceso
al Edén, a la comunión con Dios, a conversar con Él, a poderle oír. Es rico oír la presencia de Dios. ¿Sabe que Dios me visita a mí? Hay una hora específica que Dios me visita, no necesariamente todos los días. Cuando digo esto aclaro que no es todos los días necesariamente. Uno puede venir a su presencia todos los días y uno alaba al Señor. En mi tiempo devocional yo alabo al Señor, experimento su presencia, su voz y todo. Eso puede pasar todos los días cuando lo buscamos. Y si apartamos un tiempo específico en el día y venimos a su presencia, lo experimentamos. Pero hay un momento que Dios ha escogido hablar conmigo. Riquísimo es ese momento. Es más o menos, yo realmente nunca me he fijado en la hora, pero creo que es entre 4 y 5 de la mañana. Más o menos ahí lo ubico yo. Yo estoy acostado, estoy dormido y hago así, me despierto y Dios empieza a hablar. Cuando tengo esa experiencia a esa hora, yo sé que es Dios que me está hablando. O sea, no me queda la menor duda. Dios me visita a esas horas a mí. Pero hermanos, todo esto es real, por favor. Todo esto es real. Yo quiero que nos transportemos un momentito al Antiguo Testamento, a las apariciones físicas de Dios. Y nosotros no experimentamos necesariamente apariciones físicas. Déjenme decirle abiertamente, y esto es muy importante, esto lo va a liberar a usted. Déjenme decirle que usted no necesita una aparición física de Dios, no la necesita. Por su Santo Espíritu Dios se le aparece a usted, es real, aunque sus ojos físicos no lo estén viendo. Una mañana esta no le he contado a mi esposa y una vez lo aviso, porque si no me dice, no me contaste, ¿verdad? Y una vez se lo digo aquí, no sé por qué no se lo he contado, pero me pasó hace como 2 días. Una madrugada, estaba yo teniendo una lucha fuerte con las tinieblas. Y yo empecé a clamarle al Señor, clamarle. Y hermano, fue algo increíble. O sea, yo sentí mi cuerpo se paralizó, pero por la presencia de Dios. No fue que estaba peleando contra el diablo y que me sentí paralizado, no. Yo sentí, y porque la presencia de Dios, la unción de Dios, la palabra unción, gloria, literalmente en el hebreo significa peso. Es algo pesado. Y yo sentí el peso de Dios encima mío donde vino, me tocó mi cuerpo. Y yo dije, gracias, estaba clamándole al Señor. Y sucedió, como le clamé, así sucedió. Usted no necesita ver necesaria. Yo estoy en un punto ahorita, hace ya varios años, los últimos 3 años tal vez, he estado estudiando este tema que estoy compartiendo con ustedes profundamente. Y estoy diciéndole, Señor, porque hermanos, los ángeles son reales. Porque Dios opera con ángeles. Ahora mi esposa decía, ¿cuántos quieren que los ángeles estén trayendo y llevando cosas? Eso es lo que hacen los ángeles todo el tiempo. No los vemos, pero son reales. Y yo estoy casi listo, y esto que estoy diciendo estoy siendo muy osado delante de mí mismo, porque no es cierto que estoy tan listo, pero estoy casi listo de poder tener una experiencia de vista con un ángel, algo que Dios va a hacer en mi vida, no sé. De hecho, hace no sé cuántos años, 3 años tal vez, estuve a punto de hace como 4 años. Y mi esposa andaba en México, yo creo, porque yo estaba solito en la casa. Fue la otra vez que fuiste. Me has dejado varias veces, ¿verdad? Y estaba yo en mi casa, solitito, porque no me gusta para nada dormir solo, ¿verdad? Sufro demasiado. Y entonces yo oí que alguien me llamó 3 veces, me dijeron, Ronald, y era desde la sala, yo estaba en el cuarto. Y yo sabía que era un ángel. Y me dio tanto miedo que no salí. Estaba yo empezando este tema, por cierto. Estaba empezando este tema yo y estaba hablando con el Señor. Ese día vengo hablando con Él porque las manifestaciones de los ángeles, hermanos, son reales. Están ahí todo el tiempo, es que no los vemos. Me estaba explicando hoy, sí. Están ahí siempre, no los vemos. Y estaba empezando todo este tema y yo sabía que era una manifestación física de Dios.
Estoy en el cuarto, oigo la voz 3 veces desde la sala, Ronald, Ronald, Ronald. Y me erizo todo, ¿verdad? Y digo, si hubiera estado mi esposa, voy. Porque ella me da mucha confianza, ¿verdad? Ella es una compañera especial en mi vida. Y no aguanté, no fui. Hice así. Hay muchas barreras en nosotros, hermanos, físicas, mentales, ¿verdad? Y por eso digo que estoy casi listo, porque no creo que esté tan listo todavía 4 años después. Pero son reales, hermanos, son reales. Pero usted y yo no necesitamos una manifestación visible necesariamente, porque es real. Usted invoca la presencia de Dios y Él está ahí. Y Jesús abrió esa puerta de regreso al Edén. Amén. Él abrió esa puerta de regreso al Edén, de regreso al Padre. Déjenme terminar. Hay varias citas aquí que no voy a poder dárselas. Pero déjenme terminar con el mejor pasaje que puedo terminar yo, con el tema del regreso al Edén. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver esta gloria que tiene que ver con nosotros los seres humanos, hermanos, y que también Dios nos ha llevado para invitar a otros, no solo para nosotros, almas para el Señor. Amén. Interesante. Dios le da una visión al apóstol Juan del cielo. Ya otros la habían tenido en el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, pero Dios se la da a Juan. Y hay datos increíblemente maravillosos aquí, donde aparecen los seres humanos en el Edén. Esto es tremendo, porque Apocalipsis habla de esa visión final celestial, ¿verdad? Así que vamos a leer en Apocalipsis 4, 1 al 4, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. Una puerta abierta en el cielo, en el Edén. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, con cornalina, alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Ahora, hasta ahí está el versículo 3. Usted puede ir a las visiones de Ezequiel, de Isaías, y es exactamente lo mismo. Los seres celestiales, inclusive, que aparecen aquí, los 4 seres vivientes, lo mismito. Lo que Juan está viendo es el trono de Dios. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Ahora mire el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, que el número 24 aquí es simbólico de sacerdocio. No es que solo 24 tronos hay ahí, ¿verdad? Para que usted no diga, ¿cómo va a estar yo ahí? Solo 24 había. O como dicen los testigos de Jehová, 144,000 y se acabó, ¿verdad? No entienden que todo esto son números simbólicos de una totalidad. Pero dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces están estos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. ¿Se recuerda qué fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Lo vistió, amén. Y vamos a brincar al versículo 9 al 11. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes, porque aquí dice que había 24 ancianos, ¿verdad? Pero vamos a ver quiénes son esos 24 ancianos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, oiga lo que dicen. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
¿Ok? Ahora vamos al capítulo 5, porque necesitamos identificar quiénes son estos 24 ancianos. Capítulo 5, versículos 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, esto es lo que cantaban los 24 ancianos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan, mis amados hermanos, ve a la raza humana, porque ya sabemos que ya los identificamos, dice: nos has redimido. ¿Quiénes son? Humanos, ¿sí o no, hermanos? ¿Son humanos o no son humanos? Nos has redimido, nos sacaste de toda tribu, lengua y nación. Y Juan, Dios le muestra y lo pone a plasmarlo ahí en la escritura, para que usted y yo sepamos, y todos los seres humanos de todas las edades sepan, que ciertamente la puerta al Edén fue abierta, que ciertamente regresamos a casa, que parte de ese regreso a casa ya empezó en esta tierra. Hemos experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero que va a culminar con usted y yo siendo hijos de Dios. Como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Este hijo mío estaba muerto y ha vivido, ha regresado. Hermanos, el término hijos de Dios, que no tengo tiempo para hablar de ese tema, pero tiene que ver con esta naturaleza divina con la que Dios nos reviste. Amén. Regreso al Edén, que es nuestro destino. Como hijos de Dios, como seres celestiales, como miembros del concilio de Dios, como miembros de la familia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude, amados hermanos, a ver esta gran realidad y vivirla día a día. Que claro, caminamos con su presencia y tenemos acceso a la comunión con Él y todo esto, pero que hay algo más grande todavía. Que el apóstol Juan lo dijo: amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque seremos como Él es. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a todos, hermanos.